¿Qué representa la inflación? ¿Es la inflación realmente beneficiosa o perjudicial para la economía? ¿Qué sucede durante un periodo inflacionario? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo puedo resguardarme de sus efectos? Todas estas interrogantes serán abordadas en este video. Quédate hasta el final, ya que te explicaré en qué consiste exactamente la inflación. Comencemos. La inflación a menudo es vista bajo una luz negativa, pero existe un considerable debate entre los expertos económicos, considerándola en ocasiones como un mal necesario que impulsa nuestro progreso económico. Sin embargo, para comprender las diversas perspectivas, primero necesitamos definir ¿qué es la inflación? La inflación se manifiesta cuando el incremento en la cantidad de dinero en circulación supera la oferta de bienes y servicios disponibles. Con mayor capital disputando los mismos productos y servicios, el costo de estos se eleva de manera acelerada. Así, la inflación se traduce en un incremento en el coste de subsistencia. Es fácil asumir que lo que hoy adquieres con $5 no podrás obtenerlo por el mismo monto en el futuro, dado que, aunque el artículo permanezca inalterado, su precio ascenderá. Tomemos como ejemplo a Venezuela, una nación sumida en una hiperinflación, o sea, una inflación extremadamente elevada, donde se requieren montañas de dinero para adquirir productos básicos como un filete de pollo, un rollo de papel higiénico, paquetes de toallitas o un paquete de arroz. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Existen múltiples factores subyacentes, pero frecuentemente la razón directa se vincula a la decisión gubernamental de emitir moneda en exceso para cubrir un déficit presupuestario, es decir, se genera más dinero cuando los gastos del gobierno superan sus ingresos. ¿Qué ocurre durante la hiperinflación? Cuando la escalada de precios se vuelve incontrolable, las personas deben modificar sus hábitos cotidianos para resguardarse de la inflación. Los comercios actualizan los precios de sus productos varias veces en un solo día. La ciudadanía procura gastar sus ingresos inmediatamente en bienes duraderos como electrodomésticos, incluso sin necesitarlos, para preservar su capacidad de compra, que es la cantidad de productos y servicios que se pueden adquirir con un monto determinado de dinero. La percepción de que el dinero pierde su valor con el paso del tiempo afecta numerosas decisiones en nuestras vidas, desde la planificación para el retiro hasta las negociaciones de sueldo. Se vuelve común valorar los bienes en una divisa extranjera más estable en lugar de la moneda local. Y en algunos casos se produce una dolarización espontánea donde se prefieren los ahorros y transacciones en moneda extranjera. En esta etapa, las autoridades casi pierden el dominio sobre su política monetaria y la moneda local comienza un declive que puede llevarla a la insignificancia, con efectos devastadores para el bienestar social, viendo cómo se deprecian los ahorros y los ingresos pierden su valor casi al momento de ser percibidos. ¿Qué provoca la hiperinflación? Este fenómeno resulta de una inestabilidad económica que el gobierno intenta solventar desesperadamente mediante la inyección de grandes sumas monetarias, creadas por la impresión de vastas cantidades de dinero. Recientemente, numerosos países han buscado frenéticamente estabilizar sus economías tambaleantes mediante paquetes de estímulo financiados por la impresión de billones de dólares. La Reserva Federal de los Estados Unidos es la entidad encargada de la emisión de dinero, tanto físico como digital, estimándose que en el año 2020 se creó el 22% del total de dólares en circulación. El 26 de febrero, el activo total de la Reserva Federal ascendía a 4.160 millones de dólares. Para el 10 de junio, esta cantidad había escalado a 7.170 millones de dólares. Así, en un lapso de aproximadamente 3 meses y medio, la Reserva Federal generó e introdujo 3 billones de dólares en la economía. Este capital se destinó a la compra de bonos de entidades financieras. Ahora, ¿qué es exactamente un bono? Te lo explico de manera sencilla. Un bono es un medio de financiamiento que emiten tanto corporaciones como entes gubernamentales cuando requieren recursos económicos. Imagina que el Banco X precisa 1.000 millones de dólares. Lo que hace es anunciar la emisión de deuda a cambio de efectivo,
momento en el cual la Reserva Federal adquiere dicha deuda, bajo la premisa de que Banco X devolverá el monto. El propósito de inyectar dinero en la economía era disminuir las tasas de interés de los créditos, incentivando así a individuos y compañías a solicitar préstamos y aumentar el gasto, con la esperanza de reactivar la economía estadounidense. Entonces surge la pregunta: ¿la inflación es perjudicial? Dada la situación, parece claro que sí, ya que incrementa los costos y devalúa los ahorros. ¿Cómo podría entonces considerarse algo positivo? Existen razones sólidas por las cuales la mayoría de los países desarrollados apuntan a mantener una tasa inflacionaria del 1 al 3%. Y es que, aunque la inflación pueda ser dañina, la deflación, que es su contraparte, resulta aún más perjudicial. ¿Qué es la deflación? También conocida como inflación negativa, ocurre cuando los precios de los bienes disminuyen con el tiempo, lo cual podría interpretarse como beneficioso, pero conlleva serias implicancias. En primer lugar, si los precios caen y el consumo se retrae, dado que cada año más personas optarán por ahorrar y adquirir un producto mejor en el futuro. ¿Por qué adquirir un SEAT este año si con el mismo dinero podría obtener un Audi el siguiente? Este argumento es debatido por varios economistas que sostienen que posponer la decisión de compra beneficia a las economías modernas, pero basta con observar las dificultades que enfrenta la gente al manejar los esquemas de compra ahora, paga después. Imagina que solicitas un crédito hipotecario de $100,000 con una tasa de interés del 3%. Esto implica que deberás reembolsar al banco los $100,000 prestados más un interés del 3%, equivalente a $3,000. Ahora, consideremos que la tasa anual de deflación es, por ejemplo, del 2%. Esto significa que en realidad estarás pagando una tasa de interés efectiva del 5%, ya que el valor de lo que devuelves al banco incrementa cada año. Por ejemplo, si liquidas la deuda en un año, abonarías los $100,000 adeudados más el 3% de interés, que son $3,000. Y si este monto incrementa su valor en un 2% anualmente, en realidad el banco recibe el mismo dinero, pero ahora con mayor poder adquisitivo, pudiendo adquirir más bienes que antes. Esto afecta negativamente a las familias endeudadas y conduce a que muchas personas consideren seriamente posponer el endeudamiento, lo cual podría desestabilizar diversos mercados, desde la compra de indumentaria hasta el lanzamiento de un negocio con financiamiento bancario. Estas decisiones de inversión se tornan más cautelosas, evaluando si realmente conviene endeudarse en el presente. La deflación también mantiene una relación compleja con el empleo y los salarios, ya que si el dinero aumenta su valor cada año, un salario de $50,000 con una deflación del 2% equivaldría a $51,000 en 12 meses. Esto podría llevar a las empresas a ofrecer remuneraciones más bajas debido a la apreciación del dinero, resultando en dos posibles escenarios. Uno sería que el salario mínimo disminuya anualmente, opción políticamente impopular y por ende poco factible. La otra posibilidad es que las empresas se vean incapaces de sostener la misma cantidad de empleados. En un contexto de deflación sostenida, es crucial recordar que la reducción de precios no representa un beneficio significativo para el hogar promedio si los salarios también descienden. Además, existe un aspecto psicológico en la satisfacción de ver incrementar el salario con el tiempo, lo cual estimula el consumo. Por todas estas razones, la mayoría de los expertos en economía concuerdan en que, siempre y cuando se maneje con prudencia, la inflación es preferible a la deflación. Es por ello que la mayoría de las economías y bancos centrales se enfocan en mantener una tasa de inflación anual cercana al 3%. Entonces, ¿qué medidas pueden adoptar los gobiernos para estabilizar la inflación? Como hemos mencionado, una estrategia conocida es la emisión monetaria. Sin embargo, en la economía rige una norma tácita que establece que, ante cualquier cambio, al menos otros dos elementos se verán afectados.
No existe un mecanismo preciso que los gobiernos puedan manejar como si fuera un dial para establecer el valor de todos los bienes, aunque existen instrumentos que inciden en la inflación, como la política fiscal. Este término es una manera sofisticada de referirse al gasto público y a la recaudación tributaria. El propósito fundamental de estas políticas es facilitar servicios públicos, tales como vías de comunicación, instituciones educativas, centros de salud y demás infraestructuras esenciales, pero un incentivo crucial es también el desarrollo económico. Los políticos y sus asesores, al diseñar la política fiscal, buscan enriquecer sus economías y, por ende, incrementar sus posibilidades de ser reelegidos. Por lo tanto, se reflexiona detenidamente sobre cómo los ajustes en tributos y desembolsos influirán en aspectos como el mercado laboral y la expansión de las empresas. La política fiscal también puede desempeñarse como un mecanismo de contención en periodos críticos, con el objetivo de sostener la estabilidad económica, como la generación de $3 billones destinados a financiar subsidios de estímulo, beneficios por desempleo y salvatajes a empresas. La segunda estrategia que poseen los gobiernos para incidir en la inflación es la política monetaria, que en términos más sencillos implica la modificación de las tasas de interés. Oficialmente, esta tarea recae en el Banco Central, que en teoría actúa como una entidad autónoma, pero para facilitar la explicación, asumiremos que las políticas fiscal y monetaria se ejecutan de manera conjunta. Ambas estrategias afectan 4 aspectos cruciales que, a su vez, influencian la inflación: la producción industrial, el nivel de empleo, la cantidad de dinero en circulación y la rapidez con que éste se mueve. La producción industrial ejerce la influencia más significativa. Si se emplea el gasto público para optimizar la eficiencia económica, se podrá incrementar la producción de elementos como vías, puertos o infraestructuras digitales, lo cual puede potenciar notablemente la fabricación de diversos bienes y servicios dentro de un país. Podrías pensar que un aumento en la producción conllevaría a un incremento de la oferta, lo cual reduciría los precios. Sin embargo, el efecto puede ser inverso si, por ejemplo, todas las empresas de un país deben cerrar o reducir drásticamente sus operaciones, lo que resultaría en una disminución de la producción y, por ende, de la oferta, elevando así los precios. Esto se conoce como inflación de costos y representa el tipo más adverso de inflación, ya que usualmente indica un empobrecimiento económico y obliga a los consumidores a destinar una mayor proporción de sus ingresos a adquirir una cantidad limitada de productos esenciales. Lamentablemente, la política monetaria tiene poco margen de acción ante esta situación y a corto plazo, incluso la política fiscal, recordando los tributos, puede resultar insuficiente. Por lo tanto, la mejor forma de prevenir la inflación de costos a largo plazo es garantizar que la economía mantenga una inversión sostenida. La inversión en infraestructura, que incrementa la eficiencia y productividad de cada trabajador, es crucial, y hablando de la fuerza laboral. El empleo es en realidad un elemento clave en la lucha contra la hiperinflación porque, aunque pueda sorprender, un alto nivel de empleo puede tener consecuencias negativas. Estamos habituados a que los políticos prometan la creación de más puestos de trabajo. Sin embargo, si la tasa de desempleo se reduce excesivamente, podría ser casi tan problemático como si se incrementara demasiado. Imaginen un escenario con 0% de desempleo, donde todo aquel que desee trabajar tenga un empleo. Parece ideal, ¿verdad? Pero consideren que, en ese mundo, si un joven emprendedor deseara iniciar un nuevo negocio y publicara una oferta de trabajo, enfrentaría grandes dificultades para encontrar candidatos. Sus opciones se limitarían a convencer a empleados de otras empresas para que se unieran a su proyecto o, más factiblemente, a reclutar a trabajadores ya empleados por otros. En cualquier caso, tendría que ofrecer salarios atractivos. Nadie cambiaría de empleo sin recibir una mejora sustancial en su remuneración, y la empresa del trabajador que se marcha se vería obligada a llenar el vacío dejado, teniendo que ofrecer también mejores salarios para atraer a alguien de otro lugar, generando un efecto dominó que podría elevar los salarios a niveles insostenibles.
Salarios exorbitantes son positivos cuando son el resultado del mérito de un trabajador excepcional, pero cuando derivan de una escasez en el mercado laboral, resultan perjudiciales, ya que muchas empresas no podrían continuar operando sin incrementar significativamente los precios de sus productos para compensar el coste de los salarios. La inflación es un tema multifacético que se relaciona estrechamente con el nivel de empleo. Existe un concepto en economía conocido como la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, cuyo valor varía de un país a otro. En una nación desarrollada y moderna, cuando el desempleo desciende por debajo del 2%, la inflación se convierte en una preocupación tangible. No obstante, la situación inversa también tiene sus repercusiones. Una alta tasa de desempleo, como el significativo incremento de personas sin trabajo observado recientemente, ejerce una presión deflacionaria sobre la economía, ya que las personas están dispuestas a aceptar trabajos a cualquier salario. Y con menor ingreso disponible, los comercios se ven forzados a reducir precios para captar la limitada demanda existente. Otro factor crítico es la cantidad de dinero en circulación. Este aspecto es quizás el más polémico, especialmente considerando su notable aumento a medida que se ha generado más dinero. Si el volumen de dinero en la economía crece y al mismo tiempo la producción se reduce debido al cierre de empresas, el valor del dinero disminuirá. Este fenómeno se conoce como inflación por demanda, ya que más personas poseen más capital y esto eleva los precios de manera efectiva. Este escenario puede derivar en un fenómeno alarmante llamado estanflación, donde a pesar de un desempleo elevado y un bajo crecimiento real, la inflación continúa ascendiendo. Afortunadamente, al menos por ahora, esto no parece ser un problema, y la razón se encuentra en la cuarta variable: la velocidad del dinero. Teóricamente, la Reserva Federal podría emitir 100 billones de dólares de un día para otro, y esto tendría un impacto mínimo en el nivel de precios si dicho dinero no circula. La velocidad del dinero es un indicador que los economistas emplean para determinar la rapidez con que el dinero se transfiere de una parte a otra en la economía. El dinero circula con mayor rapidez en los hogares con ingresos reducidos. Si entregas $1,200 a una familia de este sector, utilizarán esa cantidad casi inmediatamente, quizás adquiriendo víveres extra, reparando el vehículo o cualquier otra necesidad. Ese capital se destina a ser empleado reiteradamente. Por otro lado, si proporcionas la misma suma a una persona extremadamente acaudalada, probablemente no se tomará la molestia de depositar el cheque, dado que para él, esos $1,200 tienen menos valor que el esfuerzo requerido para ir al banco. Incluso si este individuo decide utilizar ese dinero, es probable que lo invierta en acciones, bonos o cualquier otra forma de inversión, lo cual no impacta directamente en los precios al consumidor y por lo tanto no influye en la inflación. Así que, ahora que tenemos una comprensión más amplia sobre la inflación, la próxima vez que alguien comente que es negativa o que es positiva, conviene considerar que tal vez no esté completamente informado, ya que dependiendo del contexto puede ser tanto beneficiosa como perjudicial, y es un aspecto muy delicado que tiene el potencial de desestabilizar completamente a una nación, ocurra esto o no. Únete a este viaje transformador hacia el autoconocimiento de las finanzas, que considero mi gran pasión. Acompáñame en cada paso de esta aventura apasionante. Te invito a dejar tu me gusta, activar la campanita de notificaciones y compartir tus experiencias y reflexiones en los comentarios. Suscríbete para tomar el control de tus finanzas y así podremos seguir creciendo juntos con contenido gratis. Hasta pronto y un cordial saludo.